escatológico, de carácter profético. Cuando hablamos de escatología, logos, conocimiento, escato, las cosas del más allá o las cosas del final de los tiempos. Entonces la escatología es la rama de la teología que trata con las cosas de los últimos tiempos, o sea, las profecías de los últimos tiempos. Y así vamos a titular esta serie, Conociendo el fin de los tiempos. No cabe duda, damas y caballeros y santos de Dios, que estamos rodeados hoy, más que nunca, de un sinnúmero de eventos políticos, filosóficos, climatológicos, religiosos, amenazadores. En el mundo siempre ha habido guerras, en el mundo siempre ha habido depravación sexual, degradación moral, siempre ha habido revoluciones, golpes de Estado, etcétera, etcétera. Pero nunca todas estas situaciones o eventos habían convergido como en el momento en que nos encontramos actualmente. Si hiciéramos un breve panorama geopolítico alrededor del mundo, nos damos cuenta, ¿verdad?, que de México hasta abajo, hasta la Patagonia, están las naciones latinoamericanas e iberoamericanas ardiendo, por todos lados protestas, en Hong Kong protestas, en Irak protestas contra el gobierno. En Estados Unidos un clima que se está viviendo de demasiada tensión, donde quieren destituir a un presidente, etcétera, etcétera. El Medio Oriente ni se diga, continúa con el conflicto aumentando acerca de quién controla el petróleo, quién controla el Golfo Pérsico. Estados Unidos abandona a los kurdos, que es el grupo étnico entre Siria y Turquía, que defendieron a Estados Unidos durante la guerra del Golfo Pérsico. Y vemos un mare magnum en el mundo donde volteamos y estamos preguntándonos, en medio de tantas cosas, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿Quién tiene la razón de todo lo que oímos en los periódicos, en la televisión? Unos dicen una cosa: golpe de Estado, no fue golpe de Estado. Revolución, no fue revolución. Los kurdos esto, Estados Unidos por acá. Y estamos en medio de un mundo verdaderamente confundido. Sin embargo, la Biblia nos muestra que nosotros no debemos vivir en confusión. Ya cuando un cristiano dice, no sé quién tiene la razón, o creo yo porque los medios de comunicación, recuerden algo, ¿verdad? Los medios de comunicación, televisiones, radios, etcétera, etcétera, muchas veces tergiversan, las noticias de tal manera que llegan a manipularnos y hacernos creer lo que ellos creen. Entonces, dependiendo quién está detrás de los medios de comunicación, qué ideologías o qué filosofías o quiénes son los dueños de CNN o de BBC News o de Fox News, etcétera, etcétera, o en México, dependiendo quién se encuentra detrás, es la clase de mensaje que envían. Y cuando nosotros oímos en Fox News una cosa que contradice CNN otra cosa, y otros periódicos de México dicen una cosa, y otro periódico dice otra cosa, llegamos a preguntarnos, ¿quién dice la verdad? ¿No es verdad? Realmente, ¿quién dice la verdad? ¿En qué mundo nos encontramos? Realmente, ¿cómo podemos nosotros afianzarnos? Es como si estuviéramos en un barco que se está hundiendo y nos hemos echado fuera de la borda, como cuando el Titanic en 1910-12 se estaba hundiendo. Nos aventamos al mar y nos agarramos de un salvavidas. Y ahorita así está el mundo. Estamos tratando de buscar un salvavidas, algo que nos dé seguridad, algo que ya no produzca tanta tensión en nuestras vidas, tanta angustia, porque el mundo vive angustiado. Hay demasiada ansiedad. La enfermedad número 1 que la Clínica Mayo en Rochester y el Hospital Hopkins en Estados Unidos, que son las dos clínicas médicas más respetadas que hay en el mundo en cuanto a evaluaciones y a sugerencias médicas,
coincidieron hace algunos años en que el factor común denominador o la causa número uno, escúcheme con mucho cuidado, este es un dato que viene de clínicas médicas, no cristianas. La causa número uno de las enfermedades mentales y físicas del ser humano en el siglo XXI es el estrés. El estrés es un estado de angustia, un estado de tensión, de ansiedad interna que no te deja vivir y que te hace que estés enojado contra el gobierno, enojado con tu papá, con tus hijos, etcétera, etcétera. Ves a toda la gente con recelo, no confías de nadie, te vuelves amargado, te vuelves amargada, y es el estado interno al que el ser humano está llegando porque hay demasiados conflictos en el mundo, demasiadas noticias. Estamos oyendo con el iPhone qué pasó en Irak, qué pasó en el Medio Oriente, qué pasó por acá, mis amigos, mis amigas, y llega un momento en que el ser humano ya no tiene paz. Ayer en el Congreso de Pastores que tuvimos en México, llegaron una familia a consultarme. Él es pastor, su esposa lo acompaña hace mucho tiempo, y me dice: Armando, quiero decirte una cosa. Tenemos un programa de televisión en Sudamérica y un programa de radio. Y el otro día estaba radiando unas noticias, me dice la esposa, y ¿sabes una cosa? Que de repente se me olvidó todo. Entré en un estado de amnesia en el que ya no sabía ni quién era yo. Algo me pasó en las neuronas de mi cerebro que se me fueron todas las ideas. Y duré como 1 o 2 días. Mi esposo asustadísimo, ¿qué me habrá pasado? No fue un golpe, no tuve un trauma, y se me fueron todas las ideas. Inmediatamente le contesté y le dije: eres una mujer demasiado estresada. Y hay una autora inglesa que les recomiendo, ahorita mi esposa está devorando todos sus libros, que se llama Carolina Leaf, L-E-A-F, Leaf. Esta autora inglesa es neuróloga, pero es cristiana, y está haciendo los últimos descubrimientos del cerebro, de las neuronas, de la manera como afecta el estrés. Y en ese momento, cuando tú estás demasiado estresado y tienes demasiadas presiones, y los niños, y el esposo, y el falta de trabajo, y el buen fin, o lo que tú quieras mencionar, algo le pasa. Las neuronas son interconexiones eléctricas que tenemos, pero millones de células dentro del cerebro, y un solo alambrito por la presión mental, por falta de vacaciones o de que no aprendes a relajar tu mente, etcétera, etcétera, provoca amnesia, provoca enfermedades mentales y puedes llegar inclusive a la locura. Esto es impresionante, porque es como un árbol lo que tenemos aquí adentro. Y ella está descubriendo que cuando tienes pensamientos negativos, las neuronas se unen más rápido. Esto es increíble porque así nos diseñó Dios. Y cuando tenemos pensamientos negativos, las neuronas comienzan a tratar de desconectarse y vienen zonas negras en el cerebro que te impiden pensar coherente y lógicamente. Qué interesante que Filipenses 4:8 diga en la Biblia: en esto pensad, todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es buen hombre, ocupa tu mente pensando cosas positivas. Porque la gente que está continuamente pensando el mal, o qué mal hacer, o estar negando a Dios en su mente, algo afecta las neuronas del cerebro científicamente. Y cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta, ¿verdad?, que se están derrumbando todas las ideologías. El comunismo ya no es el comunismo, porque el comunismo que yo practiqué, por ejemplo, ustedes muchos saben que antes de que yo fuera cristiano fui comunista, fui ateo. A los 12 años me decepcioné de la religión que nos inculcaron.
y llegué a negar a Dios. Las religiones son un engaño, todas quieren explotar a la gente. Estos eran mis pensamientos. Tenía el Che Guevara arriba de mi cuarto con un póster inmenso de él, y Marx y Engels y Lenin, etcétera, etcétera. Y para mí ese era mi mundo, y era lo que yo creía era la respuesta, un sistema ideológico para poder cambiar la sociedad. Sin embargo, cuando descubrí, ¿verdad?, que este sistema era completamente contradictorio, como se demostró en 1990, que cayó el comunismo en Europa, cuando Mikhail Gorbachev confesó que era una ideología. Para que seas comunista, número 1, tienes que ser ateo. Escúchame con mucho cuidado. Número 2, tienes que ser darwiniano. O sea, tienes que creer que al morir no hay nada, que vas a la tierra y que no hay Dios y ahí acabó. No hay otra vida, no hay mundo espiritual, no hay ninguna otra dimensión. Número 3, tienes que ser humanista, no humanitario, humanista. O sea, tienes que creer que el hombre tiene las respuestas para sus problemas. Ese es el humanismo. Cuando creemos que nosotros podemos resolver la pobreza, las injusticias, etcétera, etcétera. Que es la historia del fracaso de la Liga de las Naciones, las Naciones Unidas, la OTAN, la OEA, llámale como quieras. El hombre es incapaz de resolver los problemas que van más allá de nuestra capacidad para resolverlos. Ese es el humanismo. Entonces, si no hay esta plataforma, no eres comunista, es una mentira. Y ahora los últimos comunistas o los últimos demócratas o los últimos que han tratado de implementar diferentes sistemas de pensamiento, se dan cuenta que están ya mezclando una ideología, comunismo con democracia, con capitalismo, porque no ha funcionado. Porque es la confusión a la que hemos llegado. Y como dijo Don Teofilito, en México ni lo podremos alcanzar jamás. Porque no hay ningún sistema de gobierno perfecto. Decía Winston Churchill, entre los sistemas de gobierno, el mejorcito es la democracia, pero no es perfecta tampoco. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Necesitamos una guía, necesitamos un manual, necesitamos una luz. Y por eso el mundo está perdido completamente. Me decía el otro día un piloto que es vecino de la casa de ustedes donde vivimos, de American Airlines, me decía: Armando, le digo, oye, cuando tú vas en el avión allá a 10,000 metros, 10 kilómetros arriba de la superficie de la tierra, 33,000 pies, 35,000 pies, ¿cómo le haces para saber si no vas para acá o no vas para acá, o vas subiendo o vas bajando? Porque la cabina del piloto es pues muy poquita, nada más ve lo que está enfrente. Me dice: Armando, sería imposible que nosotros piloteáramos sin instrumentos. Los instrumentos nos muestran claramente la dirección que vamos a llevar, a qué altura estamos, etcétera, etcétera. Sin instrumentos, un capitán de un barco en medio del océano no sabría cuál es el norte, el sur o a dónde irse si no tuviera una brújula. Y así nosotros no sabemos a dónde ir si no tenemos instrumentos, si no tenemos un mapa que nos ha dejado Dios, que se llama las Sagradas Escrituras. Y haríamos bien en estar atentos a este libro como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Vamos pues a abordar este tema y esta serie, porque ante todos los eventos que está el mundo atravesando actualmente, que amenazan nuestra tranquilidad, nuestra familia, nuestro futuro, provocan ansiedad, angustia. ¿Qué pasa si pierdo el trabajo? ¿Qué pasa si el peso pierde más valor ante el dólar? Si cae el petróleo, si viene un gobierno en México, o si viene una guerra nuclear. Todas estas cosas producen ansiedad, producen incertidumbre, producen intranquilidad. Y Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que en medio de este mundo tengamos una esperanza, tengamos una seguridad,
de que las cosas van a mejorar. Que lo mejor de nosotros está por delante. Y que aunque el mundo sea cubierto de tinieblas, en nosotros debe haber luz. Porque somos la familia de Dios, que dio a su Hijo en una cruz hace 2000 años para que pudiéramos comprender el mensaje del Evangelio, de las buenas noticias, de la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo. Podemos saber exactamente, y este es el tema que vamos a abordar en toda esta serie, podemos en la Biblia encontrar datos, información que nos digan en qué tiempo de la historia nos encontramos. ¿Podríamos realmente decir con seguridad nos encontramos a 10 años de que Cristo venga, o a 5 años de que Cristo venga, o nos encontramos al borde de un caos nuclear, o estamos en la orillita de la autodestrucción del ser humano? Esta información se encuentra en este libro, porque cuando comienzas a escudriñar este libro y nos comenzamos a ver que Dios nos comienza a despejar incógnitas y los velos negros que nos impiden ver hacia adelante comienzan a ser quitados por la luz del Espíritu de Dios, comenzamos a caminar con confianza en la vida. Si yo estoy en una cueva oscura, yo no sé si dar un paso por acá porque no veo, está tan oscuro que a lo mejor está ahí un murciélago o una roca o algo. Pero si alguien me da una lámpara, ¿qué hace la lámpara? Inmediatamente me alumbra 4, 5, 10 metros hacia adelante. Y con esa lámpara puedo caminar con confianza porque voy viendo dónde voy pisando. ¿Correcto? Bueno, así es exactamente en el mundo espiritual. El mundo ahorita no tiene lámpara, están así. ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será ya sabes quién? Por aquí, por allá, y para dónde. Esto, tendrá razón ellos, tendrá razón estos, tendrá razón este gobernante, por acá, y así está el mundo. Pero cuando tenemos la palabra profética más segura, vamos a comenzar a caminar con confianza y a darnos cuenta del Dios que nos dice: no temas, no temas, estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te voy a abandonar. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque se cierren los cielos aparentemente y la oscuridad, la tierra esté cubierta de ella, mientras más oscuro, las estrellas se ven mejor. Mientras más oscuro, vamos a tener más luz, porque vamos a poder brillar en medio de las tinieblas. Claro que la Biblia nos va a revelar todos estos sucesos y calamidades antes de que sucedan, para que cuando sucedan corroboremos, comprobemos, confirmemos que Jesús tuvo realmente la razón y que Él es el Hijo de Dios. Y esto es lo que nos da la fortaleza, las convicciones, porque lo que más se necesita ahorita en el mundo es seres humanos con convicciones profundas en sus vidas, con mucha integridad para vivir. Y cuando tú eres una persona de una sola pieza, como dijo Pablo, yo sé en quién he creído, ya no te engaña la gente. Ya no te engañan las películas, no te engaña la televisión, no te engañan las noticias, porque tu fe está bajo una roca. Estás parado en un fundamento inconmovible. Y este fundamento es la palabra de Dios. Vayamos a ver algunos pasajes. En primer lugar, en el capítulo 46 del libro de Isaías. Si no traes la Biblia, por eso estás así. Con razón. En Isaías capítulo 46, versículo del 9 al 10, veamos algunas respuestas anticipadas que este profeta hace 2700 años escribió. Isaías 46, versículo 9 y versículo 10. Dice Dios: acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos.
porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En este pasaje Dios claramente nos muestra que Él va a demostrar, el Dios de la Biblia, que Él es Dios y que todos los demás dioses, ¿verdad?, no son realmente más que ídolos, y aunque detrás de todo esto hay criaturas espirituales que se le llama dioses en la Biblia, Él es el Elohim de los Elohim, Él es el Dios de los dioses, Él es el rey de todos los demás súbditos que ocupan el universo, y que Él nos va a anunciar lo que va a venir para que sepamos algo. Lo que Dios dice va a permanecer. Y va a hacer todo lo que Él ha dicho que va a hacer en la Biblia. Veamos otro pasaje en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan. Antes del Apocalipsis está Primera de Juan, para que no andes por el Éxodo. En Primera de Juan, capítulo 4, versículos 5 al 6, el apóstol, el último de los apóstoles de Jesucristo, que murió a los 93, 92 años de edad, fue el último que murió de ellos, escribe, Primera de Juan 4, del 5 al 6, ellos son del mundo, siga con cuidado esta lectura, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Tú prendes el radio y dices, ¿qué quiero oír? La charrita del cuadrante. Bueno, porque eso es lo que quieres oír. Pero al mismo tiempo tu aparatito de tu radio tiene ondas y tiene FM, tiene AM y tiene como 50 estaciones más que tú puedes oír. En el FM 91.13, 1440, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero tú sintonizas lo que tú quieres oír. El mundo espiritual que nos rodea, ahorita aquí cerca de nosotros, todas estas ondas radiales y de video y de televisión están pasando junto a nosotros, pero ese aparatito las capta, son invisibles. Y el hecho que no las veamos no implica que no existen, porque aquí están junto a nosotros, pero ese aparatito lo prendo y capta esa onda que yo quiero, o hay otra banda más chica, o hay otra más grande, pero capta, repito, la estación que tú quieres bajar del mundo invisible. Y así pasa en el mundo espiritual. ¿A quién quieres oír? ¿A Buda? ¿A Marx? ¿A Che Guevara? ¿A Lenin? ¿A los brujos? ¿A los astrólogos? ¿A quién estás sintonizando en tu mente? Ellos son del mundo. Si tú eres del mundo, vas a oír a los líderes del mundo, a los religiosos, a los brujos, a los que te han prometido que tienen alguna verdad. Y por eso tu vida está como está. Pero si tú quieres sintonizar la frecuencia de Cristo, entona a Cristo en la Biblia. Entonces, por la forma y a quienes oímos, podemos confirmar si somos o no somos hijos de Dios. El que es de Dios, oye a Jesús. Mis ovejas, Juan 10, oyen mi voz y me siguen, y yo les doy la vida eterna. Y no oirán la voz del falso pastor. Y aquí se trata de tu destino eterno, de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos. Tienes que aprender a discernir la voz de Jesús. En medio de tantas voces en la televisión, en los programas, en los radios, en libros que hay que nos rodean por todos lados, ¿a quién estás oyendo? ¿A quién estás leyendo? ¿Qué tipo de lectura tienes? ¿Qué tipo de actividades tienes para saber si tú eres y tienes el espíritu de verdad o tienes el espíritu de error? Muy bien.
En la Biblia tenemos tres principales fuentes de información de las profecías bíblicas. Esto es bien importante. Hay tres fuentes de información en la Biblia, que vamos rápidamente a verlas, que nos muestran la fase final de la historia humana en tres pasajes de la Biblia y que nos vienen realmente a confirmar en qué época nos encontramos. Estas tres son, en primer lugar, el Sermón del Monte de Jesús, que se encuentra en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. ¿Cuál es el Sermón del Monte? Cuando los discípulos se acercaron a Jesús, dinos, ¿cuándo será la señal del fin del mundo? ¿Cuándo serán estas cosas y cuándo será la señal de que tú vas a regresar? Y ahí Cristo comienza a enumerar una serie de eventos y señales. Habrá guerras, falsos profetas, muchos van a ser engañados, pestes, terremotos, y será el principio de los dolores. La segunda fuente de información se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 3 al capítulo 5, versículo 4. Esta revelación la compartió el apóstol Pablo de los últimos tiempos. Y la tercera revelación acerca de los últimos tiempos la encontramos en el libro del Apocalipsis, del capítulo 5 al capítulo 19. En estos capítulos se encuentra claramente todo lo que la planeta Tierra y la humanidad va a atravesar. Ahora, muy bien, cuando estudiamos estos pasajes, podemos concluir que efectivamente vendrán tiempos difíciles al mundo, sorpresivos y amenazadores, que es de lo que hemos estado hablando en los últimos 10, 15 minutos. Nadie puede negar que vivimos en un mundo conflictivo, amenazador, que ha llenado al mundo, a los seres humanos, de ansiedad, de intranquilidad, de falta de paz, de suicidios, de mejor me quito la vida, o me emborracho, o me drogo. ¿Por qué los jóvenes se drogan? Pues porque es una forma de evadir la realidad. La realidad para muchos jóvenes es tan negro y tan negro lo que se ve en el mundo, que ya no quieren o no creen que pueden atravesar esa cortina oscura, no creen que hay una luz detrás, y se enfrentan a un mundo que parece que se los está comiendo, tragando, y prefieren salir de este mundo. Los que se drogan, ¿por qué se drogan? Los que se emborrachan, ¿por qué se emborrachan? Porque la realidad es tan cruda que no la quieren enfrentar en sus 5 sentidos. Entonces, detrás de cada persona drogadicta, alcohólica, etcétera, etcétera, se encuentra un conflicto interno espiritual. Porque como en el área forense, cuando tú estudias, yo recuerdo que hubo una época en mi vida que comencé a estudiar criminología, dactiloscopía y balística. Quería ser detective, imagínense. Siempre me ha gustado la investigación. Y me dio unos meses por meterme y compré libros, etcétera, etcétera. Y siempre cuando en esa área te involucras, los detectives o los investigadores siempre están buscando el motivo por el cual alguien le quitó la vida a la otra persona. Porque siempre hay un motivo del que cometió fraude, el motivo de por qué mató a su mamá, el motivo por qué abandonó a su esposa. Siempre detrás de cada acción hay un motivo. Y cuando descubrimos el motivo, nos ayuda a poder tener una pieza del rompecabezas más clara para poder averiguar o decidir quién fue el asesino o quién fue el ladrón o quién se encuentra detrás de eso. Y cuando nosotros vemos esto, ¿verdad?, que el motivo por el cual la gente hace lo que hace en el mundo, nos damos cuenta que el mundo está espiritualmente muriéndose. Y nosotros tenemos la medicina. Qué triste que tengas compañeros en tu escuela que estén tan confundidos, que no les has hablado jamás de Cristo, que tengas amigos que haces negocios con ellos, que tengas un taller de carpintería, de plomería, o eres mecánico o abogado en tu bufete o un médico, y la gente a tu alrededor, vemos a la gente
jiji, caras vemos y están llorando por dentro. Están deshechos por dentro. Que si esa hermanita, la enfermera que diga, ay hermanita doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿verdad? Y te encierras con ella y te pones enfrente de ella, te puede olvidar, se quitan esa máscara que están usando y caen en una expresión de llanto, de angustia que están escondiendo, poniéndose una máscara de aparente felicidad. Y así las personas que tú ves, no es cierto que son lo que estás viendo. Detrás de cada persona se encuentra un drama. Se encuentran problemas más allá de lo que podemos imaginarnos. Así que nosotros tenemos la respuesta y la medicina, qué estamos haciendo con ella, y vamos a dar cuentas en la otra vida de todas las cosas que nunca cumplimos en la palabra de Dios al compartir el mensaje de Jesucristo. Ahora bien, vayamos a Mateo 24 y veamos rápidamente que del estudio de estos tres pasajes que acabamos de mencionar, el Sermón del Monte, Primera de Tesalonicenses 4 y el libro de Apocalipsis, podemos concluir, para poner el tapiz, el fundamento de nuestra serie que vamos a seguir desarrollando, que efectivamente estamos en el tiempo de eventos muy amenazadores, sorpresivos, y aunque nosotros los cristianos no querramos ver, ni vamos a estar, esto está garantizado, nosotros no nos vamos a encontrar en los acontecimientos del libro del Apocalipsis. La iglesia no va a encontrarse en los acontecimientos de Primera de Tesalonicenses 4, ni tampoco en el Sermón del Monte, más que en lo que les voy a mostrar ahorita. Y no vamos a ver nosotros el Armagedón. Creo que no vamos a conocer tampoco al Anticristo, pero hay algo que vamos a atravesar para que nos vayamos preparando y para que entendamos que para poder enfrentar lo que se viene se necesita carácter. ¿Qué es el carácter? Es la formación interna que el Espíritu Santo nos quiere dar, donde estableces fundamentos y convicciones inconmovibles en tu vida. He decidido hacer esto, lo haces. Puntualidad, responsabilidad. Una persona, un cristiano irresponsable, tiene mucho que trabajar con su carácter. Un cristiano que siempre llega tarde a todos lados, tiene que trabajar mucho con su carácter. Decía hace algunos años, cuando Henry Ford hizo el primer carro modelo T, 1904, corría como 25 kilómetros por hora. Su hijo Henry Ford II tomó la Ford Motor Company, la compañía de carros Ford en Estados Unidos, que fue la que más comenzó a vender carros a principios del siglo XX. Y este hombre llegaba a la compañía de Ford y ponía al jefe de la planta, al jefe de la administración, al jefe de la supervisión, ponía a líderes en cada departamento. Y él llegaba cada 2 o 3 meses, y si ese líder no hacía que funcionara la planta que él le había dado, lo corría. Dice, un líder, decía Henry Ford II, es la persona que hace que las cosas sucedan. Y si tú estás al frente de una responsabilidad y no cambias la situación, o no cambias la manera de pensar de los hombres o de tus soldados que tienes bajo tu responsabilidad, tú no eres líder. Entonces, qué importante es que la Biblia dice que todos nosotros debemos ser líderes. Y si somos líderes, tenemos que hacer cambiar las cosas de alguna manera. Vas a hacer cambiar a tu amigo, y vas a hacer cambiar a tu amiga, y vas a hacer cambiar a tus amigos de la escuela, hasta a tus maestros los vas a confrontar algún día. Discúlpeme, maestro, con el respeto que se merece, no venimos del chango.
La evolución es una teoría que está completamente destituida desde que descubrieron el ADN en 1954. Por favor, actualícese más, maestro. Entonces, cuando comenzamos a entender eso, es cuando comenzamos a comprender que este mundo, dice la Biblia, la mayoría serán engañados. Los mismos escogidos serán engañados porque hay millones de cristianos sin carácter, flojos, irresponsables, impuntuales, sin falta de integridad. A nadie le hablan de Cristo, no comparten las buenas nuevas, no tienen convicciones profundas que los hacen ser gigantes, guerreros de Dios. Dice Mateo capítulo 24 en el Sermón del Monte el Señor Jesucristo, porque se acercan los discípulos para hacerle preguntas, versículo 3, Señor, dinos, vean las 3 preguntas que le hacen hace 2000 años. 1, ¿cuándo serán estas cosas? Querían saber el tiempo los discípulos. 2, ¿qué señal habrá de tu venida? O sea, ¿habrá alguna señal que podamos percibir de que tú ya vienes al mundo? Y 3, ¿y hay alguna señal de que el mundo se va a acabar? De estas 3 preguntas, Cristo comienza a contestar algunas. Por ejemplo, la señal de su venida está hasta el versículo 29 y 30, cuando el sol se oscurecerá, la luna se pondrá, etcétera, etcétera. Y esa es la señal de la venida de Cristo, que no vamos a estar aquí nosotros, porque primero es el arrebatamiento y van a pasar 7 años de la tribulación y viene Jesucristo en la segunda venida, y los que estén en la segunda venida, que se hayan convertido en la persecución del anticristo, van a saber que cuando vengan estas señales cósmicas en el cielo, Cristo aparecerá en las nubes junto con nosotros, porque regresaremos con Él. Pero lo que me interesa compartirles es el versículo 6 en adelante, que es lo que nos atañe a la generación que estamos viviendo. Oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Muy bien, si leemos solamente el versículo 6, oirán de guerras y rumores de guerras, toda la historia han sido esto, ¿no es verdad? Desde que Caín asesinó a Abel, desde que Caín asesinó a su hermano Abel, toda la historia, de acuerdo, lo quieres apuntar, al Instituto para la Investigación para la Paz, en Suecia, Estocolmo, dictaminaron que de los 6,000 años aproximadamente de historia que tenemos, de 6,000 años, solamente ha habido 25 años de paz. La historia humana es una historia de guerras, 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 guerras. En 6,000 años, 25 años de paz. O sea, siempre ha habido conflictos, revoluciones, golpes de Estado. Es la historia de nosotros. Pero entonces ahí podríamos quedar confundidos. Oye, Señor, ¿de qué estás hablando? Siempre ha habido guerras. Versículo 7, Él lo explica. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto, una guerra mundial, una guerra de carácter internacional, donde se involucraron 3 o 4 naciones contra 3 o 4 o 5 naciones, nunca sucedió hasta 1910, la Primera Guerra Mundial. Ahí fue la primera vez en la historia que sucede una guerra de carácter internacional a través de toda la historia. Y casi 30 años después, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, con esto nos situamos nosotros en una plataforma bastante sólida y podemos entender que cuando Jesús dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, porque las guerras producen pestes, plagas, ¿verdad? Enfermedades, calenturas, hambres, terremotos. Señor, siempre ha habido terremotos, ok, claro, siempre ha habido terremotos, pero de acuerdo al Instituto Sismológico de Boulder, Colorado,
que es uno de los institutos más prestigiados en el mundo para detectar terremotos, desde 1976 hasta el 2010 han aumentado 70% los terremotos en el mundo. 70% han aumentado. Eso es lo que Cristo está diciendo, que iban a aumentar cada vez más los terremotos, etcétera, etcétera. Versículo 8. Y todo esto, aquí es donde nos encontramos ahorita. Nos encontramos en el principio de los dolores. Nos encontramos en un mundo donde el matrimonio ya está dejando de existir. En un mundo donde el ser humano está contagiado e infectado filosófica, religiosa, política, económicamente. Unos voltean por acá, ¿dónde estará la solución? Voltean a sus ídolos, otros consultan muertos, otros consultan espíritus, otros etcétera, etcétera. Es impresionante a donde el mundo se encuentra actualmente. Impresionante. Y esto es precisamente lo que Jesucristo nos quería decir para que estemos preparados. Ahora, muy bien, después de estos principios de dolores, nos vamos. Adiós, mundo cruel. Adiós, mi perro fido. Adiós, adiós, mundo cruel. Ya nunca te veré. Después de este principio de dolores, van a aumentar, imaginémonos, van a aumentar las catástrofes en el mundo y los terremotos y las plagas y las pestes y la confusión, que va a estar el mundo en un estado tan grande de confusión que va a pavimentar el camino para que se levante un hombre en el Medio Oriente que la Biblia le llama la bestia. De todos los animales que el Espíritu Santo buscó, las hienas, los leopardos, los osos, los leones, depredadores, no encontró el Espíritu Santo un nombre, un adjetivo para designar a este hombre, y por eso simplemente la Biblia le llama una bestia, un depredador, cruel, sanguinario, y su otro nombre es el anticristo. Todos los dictadores, síganme con cuidado, de la historia, todos han surgido de un mundo caótico. El caldo de cultivo para producir un dictador es que la situación se encuentre aparentemente sin solución. Corrupción, oscuridad, etcétera, etcétera. Y en medio de esto surgen hombres prometiendo mejorar las cosas. Hitler entró democráticamente. Stalin entró democráticamente. Saddam Hussein entró democráticamente. No es verdad que entren a través de un golpe de Estado los líderes, la mayoría entran a través del pueblo, pero una vez que el pueblo los levanta, a ver quién los quita. Y en medio de esto es cuando el mundo va a ver en Europa que va a estar una oscuridad total en Europa. Ahorita la salida de Inglaterra de la Unión Europea, el Brexit famoso. Ahorita en Europa ya no existe, damas y caballeros, santos de Dios. Las únicas dos naciones que sobreviven en Europa es Alemania y Francia. España, Portugal, Grecia e Italia están hundidas económicamente, sin dinero para poder levantarse. Y no hay ninguna esperanza para estas naciones. Había el Fondo Monetario Internacional que lo estaba manejando Alemania, se les acabó el dinero ya. Y Francia está ayudando un poquito a Alemania. Y gracias a Dios que en Alemania la ministra Angela Merkel es cristiana. En todo el mundo es la única líder que sus padres fueron pastores, y ella dijo en enero de este año: Europa tiene que regresar a Dios. Entonces Alemania está sobreviviendo, Inglaterra se está yendo sin los impuestos que le pagan las naciones a la Comunidad Europea o a la Unión Europea. Ya no va a haber forma de sostener una Unión Europea, que era el sueño de los europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Y está
el campo preparado para que surja el hombre, la bestia, el anticristo, el hijo de perdición, que la Biblia profetiza que se va a levantar y va a traer soluciones al mundo, va a resolver problemas de la pobreza, de la economía, de la política, ideologías, y el mundo se va a asombrar porque este hombre no va a ser un hombre normal. Va a ser un hombre poseído por un principado satánico. Lo hemos visto en otras conferencias en el libro del Apocalipsis, ya no nos da tiempo para eso. Pero va a ser un hombre que va a hacer milagros sobrenaturales. Y va a tener a un compadre que en Apocalipsis 13 se le llama el falso profeta, que va a ser, fíjense, un líder religioso unido a un líder político. El líder político, el anticristo, va a usar a un líder religioso para que el líder religioso convenza al mundo de ponerse la marca el 666. Y cuando el líder religioso convenza al mundo y haga milagros, este líder religioso, el anticristo lo va a matar. Y va a deshacer la ciudad de donde salga el líder religioso, y el anticristo a la mitad de los 3 años y medio va a proclamarse. Según Tesalonicenses capítulo 2, del 3 al 4, se va a proclamar que Él es Dios. Va a entrar al templo judío, va a violar el templo judío y va a hacer que el mundo lo adore como Dios. Pero, ¿será eso posible? ¿Que pueda llegar la humanidad a tal grado de adorar a un hombre como Dios? La historia nos enseña que el hombre no aprende la historia. ¿Se acuerdan de esa frase? Y el que no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Qué pasó con los césares romanos? Los césares romanos mandaron a la gente que los adoraran como dioses. Y los césares romanos se erigieron como dioses. Calígula mata a su familia. Nerón tenía de amante a un niño de 10 años. Era una depravación impresionante. Cuenta la historia que cuando un emperador romano estaba en el Coliseo, cuando vayan a Roma, vayan al Coliseo, es impresionante ver el Coliseo romano. Todavía en el Coliseo romano, cuando vayan a Roma, las manchas de la sangre de hace 2000 años, de los mártires que mataron los leones y quemaron vivos y que arrastraron, ahí están todavía las manchas de la sangre que las han mantenido. Bueno, pues cuenta la historia, ¿verdad?, que estaba el César en un coliseo, en el Coliseo romano, y entonces todo el mundo se tenía que hincar y decirle: salve César. Y un hombre se quedó parado, que aparece en Apocalipsis con el nombre de Antipas. Y entonces se quedó parado y el César le dijo a un centurión: ve por favor y ve que es esclavo, ¿por qué no se hinca? Y el centurión romano fue con Antipas, le dijo: Antipas, tienes que hincarte porque si no te van a matar. Y entonces y además le dijo el centurión: te van a matar y ¿no ves que todo el mundo está contra ti? ¿No ves que tú eres el único? Y Antipas contestó: dile al César que si todo el mundo está contra mí, yo estoy contra todo el mundo, porque así murió mi Señor. Lo quemaron vivo en un balde grandísimo de aceite hirviendo. Y por eso Cristo le llama en Apocalipsis mi testigo fiel. Va a llegar un momento, santos de Dios, en que el mundo va a estar contra nosotros y ahí se van a denotar tus convicciones. Y si tus amigos están contra ti y tu familia está contra ti y el mundo está contra ti, nosotros estamos en contra de ellos. Porque nuestra fidelidad es al Hijo de Dios por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendito sea el nombre del Hijo de Dios, que nos ha hecho renacer su Padre para una esperanza viva por medio de su resurrección de entre los muertos, para que tengamos una esperanza que no puede morir en nuestro corazón y permanezcamos fieles a esta esperanza a la que todos hemos sido llamados. Al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, es nuestra lealtad, es nuestro amor, es nuestro corazón, porque Él fue el que dio su vida en nuestro lugar. A ti, Jesús, te damos gracias por vivir dentro de nosotros y saber
que más pronto de lo que nos imaginamos, vienes por tu iglesia. Vienes por aquellos que han sido fieles hasta la muerte, que han mantenido firmes sus convicciones en medio de un mundo confundido, donde estos hijos e hijas tuyas han permanecido inconmovibles en la fe, aferrados a la roca, a la palabra de vida, que es la que nos ha dado la vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque sigues llamando al mundo al arrepentimiento, a que se vuelvan a ti. No somos dioses, somos seres humanos, agentes morales, débiles, vulnerables, irresponsables de todas nuestras acciones, pensamientos y palabras. Y daremos cuenta algún día, después de nuestra muerte, de todo lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo que es temporal. Un cuerpo sujeto a la corrupción, pero dentro de nosotros el alma y el espíritu vivirá eternamente. Si tú esta mañana quieres invitar a Cristo y aún no estás seguro de que tienes la vida eterna o segura, dile simplemente estas palabras: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellos con tu sangre y que a los 3 días resucitaste de los muertos. Y porque creo que vivo, te pido en este instante, Señor Jesús, que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Tendré el poder ahora, de la corta vida que me queda, vivirla para ti, conocerte, adorarte y morir en paz, al saber que mis pecados han sido perdonados y que me has amado hasta la muerte. Oramos en tu nombre, bendito Jesús. Amén. Gracias a Dios por esta palabra maravillosa que Dios nos ha dado, la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este libro maravilloso que es la Biblia. El Señor Jesucristo no tarda en regresar a este mundo. Este evento, cuando Jesucristo venga, va a terminar totalmente con la historia humana para dar comienzo a un nuevo mundo de justicia, de paz y de seguridad nacional mundial. Ninguna fuerza en el universo va a poder detener este acontecimiento maravilloso. Es interesante que nosotros sepamos que Dios tiene un tiempo para todo. Y el tiempo en que Cristo vino hace 2000 años fue exactamente el tiempo que Dios ideó y diseñó para que su Hijo viniera en el momento de la historia que más se necesitaba y en el momento de la historia en la que su vida impactó al mundo entero. Con su primera venida, la historia fue radicalmente transformada. Contamos nuestros días de Cristo a nuestros días o antes de Cristo. Celebramos la Navidad, su cumpleaños, y celebramos la Semana Santa, su muerte y resurrección. El impacto de Cristo en la historia es tan importante y tan significativo, insisto, que terminó totalmente con cualquier otro líder religioso que pudiera haber existido o que ha existido desde sus tiempos a nuestros días. Krishna, Zoroastro, Buda, los gurús, Mahatma Gandhi, Confucio, cualquier líder que tú puedas mencionar, ni siquiera podría atreverse a compararse con el Hijo de Dios. Nadie nunca profetizó que iban a ser Buda, nunca nadie supo cuándo iban a ser Confucio, ni cuándo iba a venir. Ningún líder religioso ha prometido que regresaría al mundo a traer la justicia y la paz y la seguridad mundial más que el Hijo de Dios. Y esta es la razón por la cual nosotros debemos enfocar nuestra atención. Si no eres cristiano o eres ateo o eres un libre pensador, agnóstico, escéptico, en la persona de Jesús, que fue precisamente lo que hizo en mi vida, el impacto que transformó mi carácter. En el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 4, la Biblia dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo,
el cumplimiento del tiempo de Dios. Dios diseñó que llegara Cristo hace 2000 años. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para que nos redimiera a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de ser hijos de Dios. La venida de Cristo fue en el cumplimiento del tiempo que Dios había escogido. Pero vamos a preguntarnos por qué escogió Dios que Cristo viniera hace 2000 años. ¿Por qué no hace 1300 años? ¿O por qué no hace más de 2500 o hace 3000 años? Y aquí es donde encontramos la sabiduría de Dios en la Biblia. En primer lugar, Dios escogió que viniera Cristo en su primera venida hace 2000 años porque el Imperio Romano comenzó a abrir por primera vez en la historia carreteras, caminos por todos lados en Europa. De ahí viene la famosa frase: todos los caminos llevan a Roma. El Imperio Romano abrió caminos, carreteras por donde marchaban sus ejércitos, y estos caminos pavimentaron el camino para que los discípulos de Cristo cumplieran la orden que Jesús les había dado: vayan a todas las naciones y prediquen este evangelio y hagan discípulos de todos los seres humanos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No tengan miedo de los hombres. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estos nuevos caminos proporcionaron a los discípulos de Cristo la ventaja de viajar por toda Europa, África, el Medio Oriente, y poder llevar estas buenas noticias al mundo entero. En segundo lugar, porque hace 2000 años existía la Pax Romana, que existió durante el tiempo de Cristo. Fue como un paréntesis de todas las guerras continuas que habían prevalecido anteriormente. Este factor también les benefició a los discípulos de Cristo para que fueran por todas las naciones sin ningún problema. En tercer lugar, el lenguaje y la cultura helénica. Cuando los ejércitos de Alejandro el Magno marcharon para conquistar el mundo, todos los filósofos griegos influenciaron de tal manera al mundo antiguo que el mundo antiguo adoptó y asimiló el lenguaje del griego, que se llamaba el griego koiné o la cultura helénica. Como consecuencia, cuando Cristo vino, el mundo entero hablaba el griego y dominaba el helenismo. Esta igualdad de lenguaje y filosofía, al igual que los caminos que abrió Roma, pudieron prevalecer para poder llevar el evangelio y que no tuvieran absolutamente ningún problema en poder difundir las noticias de la salvación en Cristo Jesús. Pero en cuarto lugar, lo más importante por lo cual Dios envió hace 2000 años a Cristo al mundo fue por el gran vacío que existía en la humanidad, que se vuelve a repetir exactamente 2000 años después, en la época, en el siglo XXI en que estamos viviendo. Las diversas y los cientos de religiones que había en tiempos de Cristo, con los miles de dioses de los griegos paganos, no pudieron nunca satisfacer ni a poder llenar el hambre de la humanidad de aquellos tiempos. Además, la inmoralidad, el paganismo, la idolatría, la depravación sexual, las filosofías griegas no pudieron satisfacer las necesidades más profundas del alma humana. En su primer carta a los Corintios, el apóstol Pablo lo escribe de esta manera en el versículo 1, versículos 18 en adelante. Y Cristo se dirige a los griegos, a los filósofos, aquellos que nadie ha podido comparar en 2000 años, los que se la pasaban interpretando el mundo mientras Jesús venía a cambiar el mundo. Y dice el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Los griegos decían, ¿cómo puede el Hijo de Dios dejarse matar? Nuestros dioses Zeus, nuestros dioses titanes y todos los grandes de la mitología griega son dioses poderosos. Un Dios nunca permitiría que mataran a su hijo.
Fue locura para los griegos, para la sabiduría humana, que Jesús muriera crucificado. Pero para los que se salvan, dice el apóstol Pablo, a nosotros es poder de Dios. ¿Qué hizo Dios hace 2000 años? Destruyó la sabiduría de los sabios y desechó el entendimiento de los entendidos. Dios hace 2000 años, a través de Cristo, envió este mensaje a todos los filósofos. Ninguna alma humana tiene la capacidad intelectual para entender a Dios. Nadie podrá, a través de sus proposiciones filosóficas, a través de sus conjeturas, a través de sus hipótesis, a través de sus especulaciones racionales, poder comprender a Dios. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los pensamientos humanos. Y los caminos de Dios, la forma como Dios actúa, es mucho, mucho, mucho más grande y diferente a como nosotros creemos que Él debería de caminar. Entonces, para que podamos alcanzar los pensamientos de Dios a través de nuestro intelecto, jamás lo hubiéramos podido lograr. ¿Qué hizo Dios? Envió del cielo a su Hijo a este mundo. Y Cristo nos trajo a este mundo los pensamientos de su Padre. Nos dijo cómo era Dios. Nos dijo cómo hablaba Dios. Si tú quieres conocer a Dios, ve a Jesucristo. Si quieres saber cómo piensa Dios, estudia la vida de Cristo, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de los muertos, el creador del universo. Dios pues nos habló a través de Cristo, y el apóstol Pablo entonces reta a los filósofos y les dice: ¿dónde están los sabios? ¿Dónde están los que todo lo alegan en la televisión y en el radio y en las películas? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La Biblia está diciéndote: tráeme a tu gallo Giro. ¿Quién es para ti el más sabio, la persona más inteligente, el filósofo más grande, tu héroe? Tráemelo, dice Dios, y ponlo aquí, y ponemos a Jesús a un lado. ¿En quién vas a pensar? ¿En Platón? ¿Sócrates? ¿Alejandro el Magno? ¿Oscar Wilde? ¿Zoroastro? ¿Buda? ¿Mahatma Gandhi? Piensa. Dios nos está retando: tráeme a tu gallito Giro. Piensen ustedes en el personaje que más ha impactado tu vida y comparémoslo con Jesucristo. Tráeme el libro que tú quieras de literatura, de genética, de historia, de geografía, de antropología, de aritmética, de física, de genética. Pónmelos aquí y ponemos la Biblia a un lado. No hay ninguna obra ni volumen en la literatura que se pueda comparar con la Biblia. Este es el mensaje que me ha gustado llevar a las universidades. Y retando a los universitarios, les he dicho lo mismo: tráiganme ustedes y vamos a discutir y vamos a argumentar contra Marx, contra Freud, contra Carlos Darwin, contra Friedrich Nietzsche, contra Carlos Sagan, contra el que tú quieras. Cristo destruye la sabiduría y la filosofía humana. ¿Por qué? Porque son hombres. Hombres como tú y como yo, frágiles, con pies de barro, que no tenemos la capacidad más que limitada para poder llegar a un cierto punto de comprensión. Y el mundo se ha pasado tratando de entender el mal, la existencia de la maldad, que es el problema número uno de la filosofía y de los teólogos en la humanidad. La humanidad vivía en las peores condiciones en aquel tiempo, y entonces la Biblia dice: ya que en la sabiduría de Dios. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ni de Platón, ni de los griegos, ni de Sócrates, ni de Carlos Marx, ni de ningún hombre puede darnos el conocimiento de Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios escoge un mensaje que es locura al intelecto humano. Y el mensaje es este: cree en Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, invítalo a tu vida como tu Salvador, y Dios te perdona tus pecados, pasados, presentes y futuros. Recibes la eternidad en ese momento, y en ese momento el intelecto humano comienza a luchar. No puede ser tan fácil. Yo tengo que irme de rodillas a la villa,
tengo que hacer algunas obras, tengo que hacer esto y el otro, tengo que hacer 5 asilos, tengo que construir 10 orfanatorios, tengo que hacer algo para poder entrar al cielo. Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, sométete a mis términos, la salvación es por gracia, no es por obras. Y este mensaje contradice todas las religiones, porque todas las religiones sin excepción enseñan que debemos hacer algo. Claro que después de recibir a Cristo tenemos que manifestar de que somos cristianos con las buenas obras, pero nuestras buenas obras no son el medio para salvarnos, son solamente un punto intermedio entre la salvación y lo que Dios dijo en su palabra. O sea, no es las obras lo que nos salva, sino el fruto de nuestra salvación. No nos portamos bien para irnos al cielo, nos portamos bien porque tenemos a Cristo y lo tenemos que demostrar por la forma en que vivimos. Fue entonces, en este tiempo, que el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, envió a su Hijo al mundo, se vistió de carne, de hueso y de sangre y nos trae este mensaje: de tal manera los ama mi Padre, de tal manera los ama Dios, que me ha enviado a mí al mundo a morir en una cruz por ustedes, para que cualquiera de ustedes que me escucha en este momento no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas Dios mi Padre muestra su amor a ustedes en que, siendo pecadores, yo voy a morir en tu lugar y en mi lugar, en una cruz, para que toda la gloria de la salvación tuya y mi salvación no sea para ti, para que nadie llegue al cielo y le diga: Pedro, dame chance de entrar, por favor. Y Pedro te contesta: ¿y por qué te voy a dar chance de entrar? Es que hice 10 orfanatorios, 5 asilos, me fui a la villa de rodillas, fui una buena persona, fui fiel, etcétera, etcétera. Y te va a dar una patada a Pedro y te va a aventar hacia abajo. Porque nadie va a entrar al cielo por sus buenas obras, sino por la sangre derramada en una cruz. Este es el medio que Dios escogió para que chocara con el intelecto humano. Porque nosotros, insisto, buscamos que necesitamos hacer algo para poder ser aceptados por Dios. Las buenas noticias es que Dios ya lo hizo todo en una cruz. Y solo a ti y a mí nos corresponde creer y aceptar lo que Dios hizo en nuestro lugar en la cruz de Cristo. Mientras la humanidad se sigue sumergiendo más y más en la inmoralidad, donde se siguen aprobando los matrimonios gays, iglesias que están aceptando, ¿verdad?, homosexuales, en el paganismo, en la idolatría, en la corrupción, en la mentira, en el fraude, las tinieblas en el siglo XX se están haciendo cada vez más densas y más densas y más densas en el mundo, pero en la mayor parte de los cristianos existe la convicción, y lo sabemos por el espíritu que tenemos dentro, que está pronto el mundo a ser sacudido por los poderes sobrenaturales de Dios. Dios ha comenzado en primer lugar a permitir que los climas cambien. Ya no hay primavera, verano, otoño o invierno. Hemos acabado con el agua, hemos contaminado la comida, hemos contaminado el aire, la guerra política se intensifica, el Medio Oriente es una olla express que en cualquier momento cualquier loco aprieta un botón y explota el Medio Oriente. El petróleo se va a $200 por barril y comienza el caos, una inflación y una recesión donde la gente va a comenzar a desmayar, dice Lucas 21, por las cosas que están por suceder en el mundo entero. Y en medio de estas tinieblas y de esta confusión existe la voz de aquel que dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengan miedo. Mientras el mundo esté confundido, ustedes saben que yo soy el buen pastor, que di mi vida por ustedes y que nunca, nunca, nunca nada les va a faltar. Para nosotros el morir es ganancia. Lo peor que nos pudiera suceder es morir en un terremoto, en un tsunami, una erupción volcánica, un avionazo. De algo tenemos que morir. Y cuando muramos, seremos librados de este cuerpo corrupto y nuestra alma y nuestro espíritu será libre de esta prisión donde se encuentra actualmente y temporalmente, para estar en la presencia por todos los siglos de los siglos enfrente del Creador.
Cristo en Mateo 24 explicó las señales antes de su venida. Porque vendrán muchos en mi nombre, versículo 5, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuántas personas conoces hace 2000 años a nuestros días que han dicho, yo soy el Cristo? Gurús, David Koresh, Jim Jones, un tipo que anda ahorita en Miami diciendo que él es el anticristo y que él es Cristo, etcétera, etcétera. Los gurús de las filosofías orientales que te dicen, concéntrate en Chapultepec en posición de loto, budismo zen, en el tercer ojo que tenemos. El tercer ojo lo tienen, pero atrás no lo tienen adelante. Y concéntrate en Dios, y Dios está dentro de ti, y Dios está dentro de todos los seres humanos. ¿De dónde salió esta filosofía? Esta filosofía salió de los hombres, no de la Biblia. Y mientras todo esto sucede y siguen levantándose hombres y mesías, y el mundo como un niño inmaduro sigue creyendo que un presidente o un gobernante va a sacar al país del problema, o un partido político, siguen los seres humanos poniendo su esperanza en los seres humanos y no en Dios. Y la Biblia dice, maldito el que confía en el hombre y pone por carne su brazo. Bendito aquel que confía en Dios, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Nuestra confianza está en Dios. Nuestra confianza y esperanza no está en ningún político, en ningún partido, en ningún sistema político, ni socialista, ni comunista, ni democrático. Ningún sistema es perfecto, ningún estadista es perfecto, solo Jesucristo fue perfecto. Así que si tú tienes tu confianza en Dios y en Jesucristo, podrás mantenerte en un fundamento inconmovible, que es la roca, que es Jesús. Mateo 24 dice Jesucristo, van a oír de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. 1914, Primera Guerra Mundial de la historia. 1939, Segunda Guerra Mundial de la historia. De 1945 a nuestros días, 445 revoluciones, más de 370 golpes de Estado, más de 15 de cuantos genocidios. El siglo XX es el siglo donde más sangre se ha derramado, donde más guerras, donde más genocidios. José Stalin, Adolfo Hitler, Idi Amin, Lao Tse-tung, Mao Tse, y todos ellos, ¿verdad? Millones de personas mataron, pero al mismo tiempo e irónicamente, el siglo XX se caracterizó por ser el siglo donde más alta tecnología alcanzó el ser humano y donde más descubrimientos científicos se han logrado en toda la historia de la humanidad. Qué ironía que mientras el ser humano evoluciona en ciencia y en tecnología, se hunde en contrario en su moral. Cada vez se deprava más, cada vez hay más pastillas tranquilizantes, cada vez hay más confusión, porque el ser humano no fue nacido para él solucionar los problemas mundiales. Para eso tenemos a un Dios que dio su vida por nosotros en una cruz. Dice Cristo, iban a haber pestes. Te sonó la campana, ¿verdad? Que la influencia, que el ébola, que esto y el otro, que el SIDA, que el retrovirus del SIDA. Va a haber hambres, terremotos, y todo será principio de dolores. Damas y caballeros, el mundo está entrando, lo que Jesús dijo hace 2000 años, al principio de los dolores. ¿Estás listo? Esto no es una coincidencia que hayas venido esta mañana a este desayuno. Dios te ama y Él quiere que tú te detengas y que pienses y reflexiones que la vida es mucho más que el sexo, que es mucho más que el alcohol y que las drogas, es mucho más que el dinero y es mucho más que la popularidad y la fama que puedas tener. Todas esas cosas te van a dejar vacío y te van a dejar insaciable, porque de esa agua volverás a tener sed, pero el agua que yo te doy, dice Jesucristo, será una fuente que salte dentro de ti para vida eterna, porque fuimos creados para Dios, y mientras nuestra alma no regrese a Dios, nada en esta vida nos podrá satisfacer, dijo Cristo. Y entonces muchos tropezarán entonces y se van a entregar unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Dios dice que antes de que Él venga, el carácter del ser humano se va
a deteriorar. Y ahora hemos visto ya crímenes de niños de 8, de 9, de 10, 12 años de edad. Maestras de escuela acostándose con niños de 12, 13 años de edad, las maestras de 30 años. Madres que ahogan a sus hijos en los ríos y que los sacrifican porque el novio no le gustaron los hijos que tienes. Estamos viendo cosas que jamás en la historia habíamos visto. Ahora los adolescentes no son de 18 a 21 años, son de 12, 13 años de edad, ya manoseándose entre ellos, besándose entre ellos, usando drogas, usando alcohol. ¿Por qué? Porque el carácter del ser humano se está deteriorando y los padres no se han dado cuenta y lo están acabando de aceptar como algo normal. Y no es normal. Nosotros somos un pueblo santo, llamado por Dios. Somos linaje escogido para ir en contra de las diversiones, en contra de las costumbres, en contra de la cultura y la moral del mundo. Dios nos ha llamado a ser diferentes. Y en esta diferencia estriba precisamente si tú eres santo o perteneces solamente a una iglesia porque te bautizaron o porque tus padres te heredaron la religión. Esa es nuestra vida consagrada a Dios, donde podemos nosotros impactar al mundo con nuestra vida. Cada vez los padres se van contra los hijos ahora, los hijos contra los padres, divorcios por todos lados, la gente contra el partido político, entre los partidos políticos unos a otros matándose. Ya no les interesa México, no les interesa Argentina, les interesa su partido, no les interesa el bienestar de la nación, les interesa su imperio, les interesa lo que ellos anhelan, no les interesa tu bien ni mi bien, les interesa sus propios intereses personales. Este es el egoísmo del ser humano, donde ya se perdió la brújula por todos lados. Ya nadie sabe qué cosa es lo que están persiguiendo. Y dice Cristo, muchos profetas se van a levantar y engañar a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvado y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. No fue hasta 1975 que se puso en órbita el primer Sputnik en Rusia, hasta nuestros días, que ahora los medios de comunicación están llevando este mensaje al mundo entero. Ahorita me están viendo aquí más de 1,300 personas en este salón, pero en este momento estamos siendo observados también por más de 60 millones de seres humanos que están oyendo lo que tú estás oyendo. Increíble la tecnología del siglo XXI. La mayoría de la gente sabe que la humanidad se está desintegrando. Los cambios climáticos, los terremotos, la pérdida de ozono en el espacio, la contaminación del aire, el agua, la comida, las guerras del Medio Oriente son señales de que el mundo está a punto de explotar. Hace 2700 años, el profeta Isaías en el capítulo 24, versículo 3 en adelante, escuchen lo que escribió. Lo que voy a leer fue escrito, apúntalo, hace 2700 años. Y este rollo de Isaías que voy a leer se encontró en Qumran. Y estos papiros originales no los inventó Don Brown, ni el Código Da Vinci, ni ángeles ni demonios. No es mitología, esto está en el Museo de Israel. Y ahí puedes ver tú estos papiros del rollo de Isaías exactamente como lo tenemos nosotros en nuestra Biblia. Así que si alguno tiene una duda de la veracidad de los documentos históricos de la Biblia, ahí están los documentos originales que te dan testimonio de que esto es realmente palabra de Dios. Dice Isaías 24, versículo 3, la tierra será vaciada, completamente saqueada. Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Damas y caballeros, cuando tú no les pones a los niños una línea y les dices, esto pueden hacer en vacaciones, entrar a su cuarto a tal hora, levantar sus cosas, esto no pueden hacer.
No puedes salir de tu cuarto después de las 9 de la noche, no puedes hacer estas cosas. Si no ponemos una línea de demarcación a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y si el gobierno no tuviera parámetros como los altos y los semáforos que te dice la luz amarilla, párate, porque si te pasas no sos responsable de un accidente, entonces el mundo sería una anarquía total. Dios ha establecido líneas morales. La moralidad no la puede legislar un gobierno, porque hay gobiernos que permiten las drogas, que quieren legislar las drogas, hay otros que permiten la homosexualidad, así que el gobierno no puede tener la moral absoluta. Solo Dios, nuestro Creador, nos puede decir, estas son las líneas de demarcación. Y Dios en la Biblia ha establecido que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer, no entre Pepe ni Pancho, ni entre Lupita ni Carmelita. Dios le trajo una mujer a Adán para que los dos pudieran interrelacionarse con órganos reproductores sexuales diferentes, para que pudiéramos ser colaboradores con Dios entre los seres humanos. ¿Qué ha hecho el hombre? Dice la Biblia, traspasaron las leyes. A mí no me importa lo que dice, a mí me importa ser feliz y no me importa lo que la cultura ni lo que la moral diga. Y los gobiernos, como son democráticos, ante la presión de los homosexuales y de los grupos degenerados, el gobierno no tiene más que legislar y decir, para poder comprar votos, pues vamos a legislar la inmoralidad y la homosexualidad. Hemos llegado al punto donde hemos falseado el derecho, hemos quebrantado el pacto con Dios. Escúchenme muy bien, la humanidad nos estamos convirtiendo en animales. En animales. Donde te matan, donde te secuestran, donde creen que el otro día vi un anuncio que decía, no a la pena de muerte porque nos convierte en asesinos. El partido que escribió eso no tiene el mínimo conocimiento de lo que significa la retribución y no la venganza. Cuando un gobierno ejecuta la pena de muerte, no está asesinando, porque Dios le dio la prerrogativa al gobierno de ejercer la pena capital, porque de acuerdo a Dios, escúchenme, señores políticos, de acuerdo a Dios hay seres humanos que han perdido el derecho de seguir vivos, que se han convertido en animales y que son lobos rapaces buscando a tus hijos para secuestrarlos, destruir tu familia, destruir la sociedad, causar temor. Y esas personas, de acuerdo a Dios, han perdido el derecho de vivir. Porque es preferible que uno muera y que no secuestren a 50 y que paguen por uno solo. Esta es la filosofía y el pensamiento de Dios, no es el de nosotros. Pero nosotros entramos en una misericordia falsa. Ay, no, pobrecito. Todos los que han agarrado han dicho, prefiero que me maten a estar 75 años en la cárcel. ¿Qué cosa es lo que está sucediendo? Estamos perdiendo la brújula, donde ya nadie sabe si es bueno, si es malo, qué es mejor o qué no es mejor. ¿Por qué? Porque no son guiados por la Biblia, sino por los razonamientos y las filosofías de los seres humanos. El ser humano, dice la Biblia, va a llegar al nivel de los animales. Y dice Dios, por esta causa la maldición consumió la tierra. Sus moradores fueron asolados. ¿Será quebrantada la tierra? ¿Será removida como un borracho? ¿Se agravará sobre ella su pecado? Y nunca más se levantará, porque Jehová, el Dios del cielo, lo ha determinado. En todas estas cosas, la humanidad que se encuentra en un túnel donde nadie sabe dónde está la luz, dónde está la salida. Vamos a consultarle a los de la nueva era, vamos a consultarles a los gurús, vamos a consultarles a los ateos, vamos a consultarles a los adivinos, a la bola de cristal. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay un solo camino, damas y caballeros, que es Jesucristo. Dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y quiero decirte que si tú en esta mañana vives, es precisamente porque yo quiero que tú vengas a morar conmigo eternamente en la casa de mi Padre. ¿Por qué Cristo va a regresar? Número uno, porque la creación lo espera impacientemente. La creación ha sido contaminada con huracanes, tornados, lluvias, tormentas, erupciones volcánicas. ¿Por qué? ¿Ha existido esto siempre en la humanidad? Así es, desde que el primer hombre pecó en el huerto del Edén.
Dios puso un planeta perfecto como administrador a una primer pareja y el hombre se rebeló contra Dios. Y Dios ha dejado esta rebelión continuar hasta el tiempo en que Él va a venir a poder acabar con la maldad. Y durante toda esta época de la historia ha entrado el proceso que la física llama la entropía, donde todo se descompone, todo se echa a perder, nuestras células comienzan a desgastar, todo se oxida. Esta es la ley de la entropía o de la corrupción de acuerdo a la teología bíblica. Y Dios dice que cuando Él venga, restaurará totalmente la creación. Miren lo que dice en Isaías 11, versículo 6, que pasará con el mundo ecológicamente cuando Cristo regrese. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león, la bestia, andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. ¿Qué dice la Biblia? Que los leones antes no eran feroces. Dios no creó a los leones feroces. Dios no le puso veneno a los alacranes, ni a la viuda negra. Dios no le puso la ferocidad a las bestias de la selva. Dios no es el autor de lo que tenemos a nuestro alrededor. Somos nosotros. Cuando nosotros pecamos, inmediatamente se contaminó todo lo que estaba a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque el ser humano alejado de Dios no tenía el derecho de vivir en un mundo perfecto. El momento en que nosotros nos rebelamos contra Dios, me contamino a mí mismo, me comienzo a autodestruir, comienzo a destruir a mi esposa, comienzo a destruir a mis hijos, comienzo a lastimar a toda la gente a mi alrededor, porque el pecado es contagioso. Y si no entendemos esto, ¿por qué la Biblia aparta el pecado de la santidad? Nunca vamos a comprender la mente de Dios. Cuando tú pecas, estás escogiendo sufrir. Cada vez que tú pecas, vas a sufrir. Y vas a sufrir más allá de lo que tú creías que ibas a sufrir. El precio que vas a pagar va a ser más caro que el que pensabas que ibas a pagar, y te irá peor de lo que pensaste que te iba a ir. El pecado trae consecuencias, porque la paga del pecado es la muerte. Y Jesús dijo que Él venía a pagar por el pecado humano. En segundo lugar, Cristo va a regresar porque nosotros lo estamos esperando. La Biblia dice por todos lados en el Nuevo Testamento que estemos orando y diciéndole al Padre, envíanos al Señor. Dice Tito capítulo 2, versículo 11 en adelante, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué me porto bien? ¿Por qué le tengo que ser fiel a mi esposa? ¿Por qué no quiero robar? ¿Por qué no quiero transar? ¿Por qué no quiero defraudar? ¿Por qué no quiero ver pornografía? Simplemente porque el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Si tú realmente crees que Cristo va a venir, tu vida tiene una perspectiva diferente a cómo vas a vivir. Porque si viene hoy en la tarde o viene la próxima media hora o hoy en la noche, tú vas a ser presentado y yo también, y no habrá nunca otra oportunidad para recuperar el tiempo que pudimos haber vivido en santidad. Por eso, amados santos, estar firmes y constantes, sabiendo que la obra en el Señor no es en vano. La Biblia dice que nosotros le esperamos, y yo te pregunto, ¿y tú a quién estás esperando? ¿Cuál es tu propósito para vivir? ¿Qué significado estás esperando que te dé lo que alcanzas en tu vida? Pregúntale a la gente, ¿qué es lo que tú esperas de la vida? Ser famoso, ser modelo, ser artista, ser cantante, y después, ¿qué vas a hacer? ¿Qué no sabes que te puedes morir a los 35 años de edad? A los 40 años de edad, a los 50 años de edad, que tu carrera política puede ser frustrada por una embolia, por un ataque al corazón, que tu belleza puede ser extinguida mañana por un cáncer de piel o por cualquier problema que te pueda suceder. Nuestra vida está en un hilo.
No nos hagamos ilusiones de poner nuestras perspectivas en este mundo. Está bien que queramos distinguirnos y todo, pero para la gloria de Dios, no para nuestros propios intereses. Si tu esperanza no está en Cristo, no eres más que una pobre criatura, desventurada, pobre, desnuda y triste delante de Dios. Porque lo que le da significado a nuestra vida es esperar a Cristo. En tercer lugar, Cristo tiene que venir porque la justicia lo demanda legalmente. Si Dios es justo y Dios ama la justicia, cuando Él venga, tiene que castigar el pecado. La paga del pecado es la muerte. ¿Cuántas personas conoces tú que se han muerto sin ir a la cárcel? ¿Cuántas personas hay en la cárcel que deben estar afuera? ¿Y cuántas personas hay afuera que deberían estar encerrados, pero por su influencia o por su dinero pueden salvarse del castigo judicial en este mundo? Escúchame, Dios algún día te va a pagar con todo lo que hiciste. No hay ninguno de nosotros que se le pueda escapar a Dios en el día del juicio, por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, dando testimonio a los hombres con haber levantado a su Hijo de entre los muertos. En cuarto lugar, Cristo va a regresar para cumplir las profecías que Él dijo acerca de su venida. En el capítulo 14 de Juan, antes de morir, el día antes, Jesús les dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, creen también en mí. No permitas en estos meses y años que estamos viviendo que nada de las noticias, que el petróleo cayó, que el dólar cayó, que no hay trabajo, no permitan, dice Dios, que nada les robe su paz. Lo que nos hace ser vencedores ante las circunstancias adversas del mundo es la paz de Dios. Si tú no tienes en esta mañana, ustedes que nos ven por la televisión, si tú no tienes paz en tu vida, no puedes alcanzar ni lograr nada. Y déjame decirte algo, no tienes paz porque el pecado trae culpa, vergüenza, intranquilidad, irritabilidad, rencor y amargura. Cada vez que pecas, pierdes la paz, pierdes la tranquilidad, no te aguanta ni tu perro. Pero cuando tenemos paz, somos gobernados por algo que sobrepasa el entendimiento, y que aunque podamos alrededor estar en medio de un huracán y de un tornado, sabemos que nuestras vidas están totalmente en las manos de aquel que dio su vida por nosotros en una cruz. Cristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para ustedes, para que si yo me fuere, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y ustedes saben a dónde voy y sabéis el camino. Tomás le dijo: no sabemos dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando yo leí esto hace 33 años, fue lo que hizo que mi vida fuera consagrada a Dios. Cuando yo leí esto, ya había estudiado yo las religiones, Buda, había pertenecido al Partido Comunista, quería ser gurú, me quería el Himalaya, me quería rapar como los Hare Krishna, quería experimentar con las drogas, con la marihuana, con el LSD, etcétera, etcétera. Y cuando yo me enfrento con estas palabras de este hombre, caí en ese momento, eran las 1:30 de la madrugada en mi casa, bañado en lágrimas. Por fin descubría a alguien que me decía: no puede que, quizá, chance y, a lo mejor me encontraba con alguien que me decía: yo soy el camino. No hay ningún otro camino, Armando, me decía Jesús, más que yo. Cualquier otro camino en el que tú te encuentres es un camino que conduce a la muerte. Yo soy el camino por donde tú debes andar. Agárrate de mi mano, dice Jesús, y vas a caminar conmigo y vas a tener vida y vida en abundancia. Y además, cuando mueras, vas a seguir siendo pastoreado por toda la eternidad por mi Padre. Cristo viene para cumplir sus promesas que Él nos ha hecho. Y terminamos viendo los contrastes entre la primera
y la segunda venida de Jesucristo. En la primera venida de Jesucristo, Él vino a quitarse el trono, la corona, los vestidos reales y bajó a un mundo de pordioseros. Bajó a un basurero que es el planeta Tierra. Y estando en la condición de hombre, no invitó a su nacimiento al Chadirán, ni a la Pompidou, ni a los Richelieu. No inventó a la clase media alta, ni a los políticos, ni a los encumbrados. Cuando Él nació, imagínate esto, el creador del universo nace en un pesebre. ¿Qué nos dice esto? Que Dios es un Dios humilde. Y que ese carácter de Dios lo debemos llevar nosotros en nuestra alma. Inmediatamente la humildad se refleja en los que siguen a Jesucristo de todo corazón. Y lo contrario es la pomposidad, la vanidad, la altanería, la soberbia, el orgullo que gobierna a los seres humanos. El desprecio por las clases marginadas, el creerse que por ser socialmente más educado o tener mejor coche o mejor color de piel o mejor esto, inmediatamente lo notamos en aquellas personas que no conocen al Hijo de Dios. Cuando Cristo venga, vendrá con toda su gloria, con toda su potestad, con todo su reino para gobernar para siempre. Dice Mateo 24:29, e inmediatamente después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Vino como un siervo. Cuando Él venga, viene a reinar sobre nosotros. En segundo lugar, vino como un cordero en su primera venida. Cuando estaban sus enemigos, no abrió su boca. Pilato le dijo: defiéndete, ¿qué no sabes que tengo poder para crucificarte o para soltarte? Cristo sabía que su vida no dependía de un gobernador. Y le contestó a Pilato y le dijo: ninguna autoridad tendrías si no te fuera dada del cielo. Él vino a entregarse como un cordero, pero cuando Él regrese, vendrá como el león de la tribu de Judá, a juzgar a los vivos y a los muertos. En su primera venida fue juzgado. En su primera venida, con el juicio más injusto dentro de la misma jurisprudencia y de las leyes del derecho romano y del derecho griego y de todos los que han estudiado, es el juicio más injusto que un hombre ha padecido, el haber sido juzgado como lo fue Jesucristo. En su segunda venida, Él vendrá como el juez de toda la humanidad. En primera venida el mundo lo juzgó y dijeron: crucifíquenle, crucifíquenle. Cuando Él venga en su segunda venida, en estos días o en estos meses o en los próximos años, viene a juzgar a todos aquellos que se burlaron de Él. Y en cuarto lugar, cuando Él vino, nació en un pesebre. Creció como un humilde carpintero y entró a Jerusalén en un burrito. No como los centuriones romanos montados en caballos blancos y con una diadema de hojas de olivo. Él entró en un burrito a Jerusalén lleno de lágrimas, diciéndole al mundo: ustedes deben arrepentirse de sus pecados. Pero cuando Él venga por segunda vez, vendrá en un caballo blanco y seguido de millones y millones de ángeles y de santos que vendremos con Él. Y dice Apocalipsis 19: entonces vi el cielo abierto, versículo 11, y un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro.
y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ven, Jesús, ven. Viene a triunfar, viene a traer justicia, viene por nosotros, viene a recompensarte. Y dice la Biblia finalmente en el capítulo 11 de Apocalipsis: y entonces los ancianos en el cielo se postraron y dijeron: Señor, te damos las gracias por el que eres y el que eras y que has de venir, porque has tomado tu poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de darle el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. El Señor Jesucristo viene a juzgarte. Y si tú recibes a Cristo en esta mañana, Él ya no viene como tu juez, Él vendrá como tu Salvador. Él vendrá como tu Redentor. Vendrá por ti y por mí para llevarnos con Él, para que los siglos venideros, que solamente pasamos por esta tierra temporalmente, podamos reinar por toda la eternidad con aquel que dice: he aquí, yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy el alfa y yo soy el omega. Vengo pronto con mi galardón para recompensar a cada uno según su obra. ¿No quisieran muchos de ustedes en este momento abrirle tu corazón y recibirle en tu alma como tu Señor y como tu Salvador? Les pido por unos instantes, los que gusten, que inclinen su cabeza. Y ahí desde tu lugar, con toda la sinceridad y la honestidad de tu vida, sabiendo que no eres Dios, que tienes un límite para vivir y que después de la muerte viene el juicio, en este momento que tienes la oportunidad, la lucidez mental, y que tu corazón ha sido preparado por el Espíritu Santo, no cierres tu corazón contra Él y dile en tu alma: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz pagaste por ellos con tu sangre preciosa. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos. Y por ello te pido, porque sé que estás vivo, que entres a mi vida en este instante como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa de todas mis maldades pasadas. Dame el poder de aquí en adelante de vivir para ti, que pueda yo vivir para los demás, que pueda amar a la gente como tú la amaste, que pueda interesarme más la vida de los demás que mi propia vida, porque ahora sé que ahí se encuentra la verdadera felicidad, en vivir para los demás. Señor Jesús, gracias por morir por mí, y te pido que me des el poder de los pocos días o años que me quedan de vida, de vivirlos para ti, de anunciar este mensaje y darles estas noticias de que tú vienes pronto y que nos vienes a salvar, para que pueda yo verdaderamente saber